Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Vamos a leer en el capítulo 7. Y leeremos el versículo 10. Y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Queridos hermanos, la salvación pertenece a Dios. Es una frase contundente. Es una frase demoledora ante cualquier manoseo intelectual del propósito de Dios. La salvación pertenece a Dios. Y el texto dice que está sentado en el trono y al Cordero. Son dos vertientes de las que brota la autoridad para el plan de salvación. Dos vertientes. Una, el trono de Dios. La segunda, el Cordero. En ningún otro libro de la Biblia se habla tanto del trono de Dios como en el libro de Apocalipsis. Vean, por ejemplo, en el capítulo 3 y el versículo 21, donde se describe como el trono de la victoria. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El trono de la victoria. Y lean conmigo la impresionante descripción en el capítulo 4 y el versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y miren la primera vez que el trono se asocia con el Cordero. Las dos vertientes de la salvación, la primera vez que se asocian, capítulo 5 y el versículo 6. Y vean de qué forma. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. En un mismo escenario, trono y cordero, poder y debilidad, soberanía y dependencia, victoria y sangre. Sí, por eso la salvación pertenece a nuestro Dios. Le voy a leer una declaración de Elena de White que es verdaderamente impresionante. Aquel que tiene el manto inmaculado de justicia tejido en el telar del cielo, en el cual no hay una hebra que pueda reclamar la humanidad pecaminosa, está a la diestra de Dios para revestir a sus hijos creyentes con el perfecto manto de su justicia. Un cordero como inmolado, un cordero sacrificado, sangrante. ¿Ese es un cordero victorioso? Juan el Bautista lo presentó a sus discípulos como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con razón San Pablo escribió en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y luego añade, ahora en el capítulo 2, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría,
pues me propuse no saber entre vosotros otra cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermanos, por eso el trono de Dios y el Cordero están asociados. Por eso la salvación pertenece a nuestro Dios. La semana pasada, en un viaje a la Ciudad de México, pude observar la ciudad desde el avión a punto de aterrizar. Era de noche y las luces de la ciudad se extendían a un lado y al otro en una visión interminable. Se distinguían pequeños cuadros, las manzanas de las colonias, y yo me preguntaba, ¿cuántos conocerán a Cristo como su Salvador y tendrán la esperanza en su segunda venida en ese cuadro? Y en el otro, y en el otro. Confirmé mi pensamiento que nosotros jamás podríamos terminar la gran obra de salvación para la humanidad. Es imposible. Por eso confirmamos hoy que la salvación pertenece a nuestro Dios y Él terminará su obra y nosotros seremos sus ayudantes. Queridos hermanos, vean el último versículo donde aparecen asociados el Cordero y el trono, Apocalipsis 22:3. Dice el texto, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará con ellos, y sus siervos les servirán. Queridos hermanos, el cumplimiento de la misión es una obra de Dios. ¿Y saben qué? Por eso estamos aquí. Es nuestro privilegio participar.